Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, hoy entonces aquí estamos con Melissa, Meli, entonces para seguir con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Meli, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a compartir con nuestros amiguitos? El Espíritu Santo anima nuestra vida. De nuevo todos niños, vamos a decir cuál es el tema del día de hoy. El Espíritu Santo anima nuestra vida. Muy bien, el Espíritu Santo que anima nuestra vida. Vamos a ver entonces algo que nos mueva, queridos niños. Yo incluso les animo para que ustedes canten, bailen y hagan algo lindo, algo que nos mueva, queridos niños, que entusiasme nuestra vida. ¿Entienden, queridos niños? El Espíritu Santo nos tiene que dar la fuerza. El Espíritu de Dios nos tiene que hacer bailar y mover la cabecita. Bueno, queridos niños, vamos entonces, el Espíritu Santo. ¿Cómo es entonces, Meli, el tema de hoy? El Espíritu Santo anima nuestra vida. Que anima nuestra vida. Y como siempre, desde la palabra de Dios, es decir, desde la Biblia, 73 libros, no se olviden, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, sumando ¿cuánto dan? 73 libros, queridos niños. ¿Cuánto hay, Meli, en el Antiguo Testamento? 46 libros. 46 libros. ¿Y cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27 libros. 27 libros tenemos, queridos niños. Y así sumando tenemos la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y por eso vamos a escuchar un pasaje sobre este tema. Repetime de nuevo, Meli, el tema del día de hoy. El Espíritu Santo anima nuestra vida. Bueno, escuchados y fortalecidos desde la palabra de Dios, vamos a ver cómo el Espíritu Santo anima nuestra vida. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura de la carta a los Romanos. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos siempre, Señor, porque la fuerza de tu Espíritu, Señor, nos anima y anima a toda la iglesia. Y nosotros seguimos y queremos seguir haciendo el bien, queridos niños. Como dice una frase, y quiero que todos repitan conmigo, Quiero que todos aprendan y escriban en su cuadernito: a hacer el bien sin mirar a quién. ¿Cómo se dice esta frase, niños? Hacer el bien sin mirar a quién. Todos vamos a escribir en nuestro cuadernito y vamos a volver a repetir. Hacer el bien sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Eso yo quiero que ustedes vayan aprendiendo, pero no solamente de memoria en la cabecita, sino que siempre tenemos que ser generosos y tenemos que hacer el bien. Sin mirar a quién, queridos niños. Vamos a hacerlo. Siempre necesitamos hacerlo a todos porque Dios nos quiere, porque Dios nos ama. Y entonces en esa fuerza de hacer el bien, queridos niños, vamos a ayudar verdaderamente a todas las personas, sin mirar a quién. Bueno, vamos entonces un poquitito más y vamos a mirar los elementos esenciales que hoy nuestra catequesis nos quiere brindar. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Vivir en la pobreza. Sí, es aquí. Aquí estamos, muchachos. Para ir donde Francisco deben seguir ese sendero que baja al valle a través del bosque y que Dios los bendiga. Gracias por habernos hecho de guía, hermano. Sin ti no habríamos llegado. De nada. ¡Que Dios te bendiga también a ti! ¡Buena suerte! Ánimo, peregrinos, en marcha. La Tierra Santa nos espera. Vamos, amigos, llegaremos antes del atardecer. Vengan adelante, ovejitas. Vamos, acérquense, no tengan miedo. Tú, dime, ¿qué hacen aquí? ¿Hacia dónde van? Vamos hacia la capilla de la Porciúncula. Sí, para hacernos sus frailes. ¿Y qué llevan en esas bolsas? Llevamos solamente nuestras ofertas para la comunidad. Ustedes, hermosos jóvenes, ¿saben que Francisco quiere que sus frailes sean todos pobres? Sí lo sabemos, lo que tenemos sirve para ayudar a los demás frailes. Pero sus ofertas no llegarán nunca a la Porciúncula, ovejitas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar donde Francisco antes del anochecer. No lo creo. Pero... ¿Lo escucharon? Ustedes son nuestras ovejitas. Podrán continuar su viaje, pero antes nosotros tenemos que limpiarlas. Más ligeros caminarán más rápido. Nosotros no somos las ovejas de nadie. Es mejor que te quedes quieto. Desvístete y danos todo lo que tienes.
No les daremos nada. Tenemos un héroe. Veamos si logro convencerlo. ¡De rodillas todos! Muy bien, ahora basta con todas estas historias. Denos sus bolsas y sus vestidos y luego tal vez permitamos que se vayan. ¡Sí! ¡Listo! ¡Levántate! ¡Apúrense! ¡Ahora váyanse por allá! ¡Corran! Espera, Ginepro, te doy una mano, así no se rendirá más. Entre dos se suda mejor. Creo que el agua ya está hirviendo. Dame la gallina, pero ¿qué vas a hacer? ¿La metemos dentro con todas las plumas? Mete que es todo gracia de Dios, incluso con plumas. ¿Y los repollos? ¿Y los rábanos? También las patatas. Esta sopa quedará muy buena, en verdad. Con lo que le pusimos no estoy muy seguro. En este punto es mejor agregarle toda la cesta. Hecho. ¿Y ahora qué hacemos, Ginepro? Tú vigila la olla que yo iré a orar. Gracias. Vamos, viejo cerdo, que tengo que limpiar la cochinera. Y ustedes también, quítense del camino. ¿Quieren irse por las buenas o tengo que hacerlo yo por las malas? Tomen, esta es la paga por todo el trabajo que hicieron. Esto es todo lo que pude conseguir para que le lleven a sus pobres. 2 panes, un molde de queso, una botella de vino y una bolsita de higos secos. Pero no le den todo a ellos. Si quieren continuar trabajando así, de vez en cuando ustedes también tienen que comer algo. No se preocupe, gracias y Dios los bendiga a ustedes. Mamá está muriendo, papá. Tú sigue orando y verás que mamá se va a sentir mejor. Voy a llamar a un médico. No tenemos con qué pagarle y ella hace 3 días no se despierta. ¿Mamá está muerta, papá? ¿Qué le sucede a mamá?
¿Vieron las armaduras? Son de verdad terribles, como las de los caballeros esbebos de Magonza. ¡Abran rápido! ¡Abran! ¡Pero qué afán! Virginio, ¿a dónde vas? ¡Espera! ¿Puedo entrar? Buenos días, padre. Oh, Virginio, al fin regresaste. Regresé por poco, padre. Necesito ayuda. ¿Acaso comida, ropa? No, yo necesito de sus capacidades, padre. Pide, hijo mío, esta es tu casa. Estoy aquí para implorarle, padre. Hay una pobre mujer que se está muriendo y yo no sé cómo ayudarla. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, ya para entrar en lo más importante, saber qué quiere decir. ¿Cuál era nuestro tema? ¿Se acuerdan, queridos niños? ¿Cuál es? El Espíritu Santo anima nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida que siempre es animada, fortalecida. Queridos niños, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Estamos hablando siempre de la fuerza de Dios que nos empuja, la divinidad. Dios, Espíritu Santo, que nos anima la vida. Tenemos que estar siempre animados, queridos niños. No hay que ser caigüe, queridos niños. Hay que ser niños entusiastas. Hay que ser niños con mucha fuerza de querer hacer el bien. Por eso dijimos hace rato, hacer el bien sin mirar ¿a quién? Otra vez, hacer el bien sin mirar a quién. ¿A quién, queridos niños? Quiere decir que a todos le tenemos que hacer el bien. Vamos a escuchar. Melissa, por favor, si querés ayudarnos a entender qué significa el tema de hoy con esta propuesta de nuestra catequesis. Quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo viven como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios implica saber que Dios es nuestro Padre y nos ama, y querer vivir según su voluntad. Queridos niños, vivir según la voluntad de Dios. ¿Escucharon bien? ¿Qué quiere decir la voluntad de Dios? Algunas veces puede sonar muy grande para nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Saben qué quiere decir eso, queridos niños? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de lo mejor para nosotros? Melissa, ¿qué significa entonces la voluntad de Dios? Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Exactamente. ¿Cuál es entonces la cosa más linda que Dios quiere para nosotros? Eso significa, queridos niños, la voluntad de Dios.
Dios quiere que nos realicemos, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que estemos siempre bien, queridos niños. No quiere que nosotros entonces hagamos el mal o que nos sintamos mal, queridos niños. Dios quiere verdaderamente que nosotros hagamos muy bien todas las cosas. Bueno, y entonces en este clima y en este deseo, queridos niños, vamos a procurar pedir a Jesús también esa gracia. Y así, queridos niños, seguimos un poquitito con nuestra catequesis. Melissa, ¿cuál es la segunda partecita de nuestra catequesis? Por el Espíritu Santo que nos regala Jesús, nosotros somos hijos, no esclavos. Por eso no debemos temer. Somos hijos amados de Dios. La esclavitud de la que nos libera Jesús es la esclavitud del pecado. Los hombres, a causa del pecado, habían perdido la amistad y unión con Dios. Jesús recupera la relación de amistad perdida entre los hombres y Dios. Muy bien, queridos niños, escucharon bien que Jesús nos recupera del pecado. Esa relación dice que se cortó con Dios, queridos niños. Jesús nos vuelve a salvar. Jesús nos vuelve a recuperar las cosas lindas que habíamos perdido, queridos niños. Por favor, estemos atentos porque esto es importante volver a recuperar. Jesús entonces nos vuelve a regalar esa unión con Dios. A causa del pecado entramos en la esclavitud de las cosas caprichosas que nosotros queremos hacer, queridos niños. Sin embargo, Jesús quiere que nosotros hagamos las cosas muy bien. Melissa, escuchemos esa tercera partecita de la catequesis del día de hoy. Los que hemos recibido el Espíritu Santo llamamos a Dios Padre, porque Él es verdaderamente un Padre bueno para nosotros. Jesús mismo llamaba a Dios Padre como su papito. Qué lindo esa palabrita ahí, Abba se dice en hebreo, queridos niños. Vamos a decir un poco conmigo cómo se dice Abba, que quiere decir papito. Digan un poco y así aprendemos un poco de hebreo. ¿Cómo se dice, queridos niños? Abba. Abba, que quiere decir papá, papito, porque Jesús le quería mucho a su papito, a Dios Padre. Y entonces Él siempre se refería al papá bueno, al papá misericordioso, al papito que era tan bondadoso que nos vuelve a salvar del pecado, que nos vuelve a pasar la mano, queridos niños, para que nosotros podamos también vivir bien y felices. Por eso que tenemos que realizarnos. Decime de nuevo, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El Espíritu Santo anima nuestra vida. Ahí está, es la fuerza entonces de un Dios que nos ama y que nos quiere, nos envía su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que nos anima toda la vida. Volvemos entonces enseguida, queridos niños, con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces estamos nosotros aprendiendo una cosa muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? El Espíritu Santo anima nuestra vida. El Espíritu Santo que anima nuestra vida. Y esto es tan lindo que nos demos cuenta, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos anima, cómo el Espíritu Santo nos da esa gracia, cómo el Espíritu Santo entonces nos hace hacer las cosas, a servir, a hacer bien las cosas. Por eso decíamos que tenemos que hacer el bien sin mirar
¿A quién? Entonces, queridos niños, repetimos esa frase, hacer el bien sin mirar a quién. Bueno, vamos entonces a las preguntitas, por favor, anoten ahí, tengan algo para escribir y sobre todo su cuadernito de catequesis. Tienen que llenar, tiene que estar ya lleno con muchos ejercicios, con muchas tareas, queridos niños. Yo les voy a hacer la siguiente preguntita a Melissa y a todos ustedes, a ver quién responde primero. Y entonces, ¿quién es, queridos niños, el que nos da la fuerza para ser buenos, para ser verdaderamente cristianos comprometidos, queridos niños? Nos hace hijos de Dios el Espíritu Santo. Muy bien, es el Espíritu Santo, queridos niños, el que nos hace nada más y nada menos que hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción, somos hijos de Dios porque Dios nos ha regalado todo. Bueno, hay otra palabrita que nosotros estuvimos reflexionando y decíamos y hablábamos de la esclavitud. ¿Por qué, queridos niños, nosotros no somos hijos de esclavos? ¿Por qué nosotros no estamos en la esclavitud, queridos niños? No somos esclavos porque hemos recibido un espíritu de hijos. Muy bien, un espíritu de hijos verdaderamente. El esclavo no se siente hijo, ¿entienden, queridos niños? El hijo es el que tiene todo el espíritu de Dios. El hijo es el que tiene la fuerza de Dios. Se siente verdaderamente heredero, es decir, que recibe todo de su papá. Papá Dios, y nosotros recibimos de papá Dios a través de Jesús, su hijo, que nos ha enseñado y que nos enseña siempre a aprender tantas cosas y a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Bueno, queridos niños, vamos a seguir entonces. No se olviden que hay que ir anotando, que hay que ir escribiendo allí, que cada uno tiene que tener su cuadernito de catequesis. Y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, queridos niños. ¿Cómo le llaman los cristianos, es decir, todos aquellos niños y todos nosotros, papá, mamá y todos los cristianos que hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo? ¿Cómo le llamamos a Dios, queridos niños? El Espíritu Santo nos hace llamarle a Dios Padre. Muy bien, y esa es la palabrita que dijimos hace rato, que en hebreo se dice Abba, que quiere decir Padre. ¿Cómo se dice en hebreo, queridos niños? Abba. ¿Cuál es la traducción, queridos niños? Papá. Papá, Padre, Abba, Padre. Muy bien, queridos niños. Y así entonces nosotros hoy en este tema tan importante, te vuelvo a preguntar, Melissa, y a todos los niños, ¿cuál es el tema que estamos reflexionando y que tenemos que aprender algo hoy con Jesús? El Espíritu Santo anima nuestra vida. El Espíritu Santo entonces, en la medida en que nos inunda, anima toda nuestra vida. Muy bien, queridos niños, esto es tan lindo. Esto es verdaderamente lo que necesitamos, queridos niños, animar nuestra vida, fortalecernos en nuestra propia vida. Muy bien, vamos a seguir ahora, queridos niños, con una oración para ir concluyendo ya nuestro programa. Y vamos a hacerlo rezando nada más y nada menos que nuestra profesión de fe, es decir, el credo. Vamos a hacerlo con Melissa y todos juntos también vamos a poner así nuestras manitos y vamos a decir juntos: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos niños, esta es la gracia y esta es la fuerza que Dios nos regala siempre. Y así entonces nos despedimos hoy de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nos vemos la próxima entonces. Que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima en Aprendiendo con Jesús.